El viento del Yukón no soplaba. Golpeaba. Era un viento cruel, frío, como si la tierra misma quisiera expulsar a cualquiera que no perteneciera allí. Los hombres del campamento ya estaban despiertos, reunidos cerca del fuego, hablando en voz baja. Sus barbas estaban cubiertas de hielo. Sus manos, rojas por el frío. Entonces la vieron. Elara caminaba sola entre la nieve. Sus botas viejas crujían sobre el hielo duro. Llevaba un pico al hombro, una batea colgada en la espalda y una mirada firme que no pedía ayuda. El campamento quedó en silencio. Una mujer. Sola. En el Yukón. Uno de los hombres soltó una risa corta. Está loca, dijo. Aquí no es lugar para mujeres. Otro negó con la cabeza. No durará ni una semana. Elara escuchó las palabras, pero no giró la cabeza. No discutió. No explicó nada. Siguió caminando. El frío mordía su rostro. El viento intentaba empujarla hacia atrás. Pero ella dio otro paso. Y otro más. El Yukón no perdonaba errores. Todos lo sabían. Muchos hombres fuertes ya habían perdido dedos, amigos o la vida. Y ahora, una mujer avanzaba hacia el río helado como si no tuviera miedo. Pero Elara sí tenía miedo. Lo sentía en el pecho. En las manos. En cada respiración. Aún así, no se detuvo. Llegó al borde del río. El hielo se extendía como una trampa silenciosa. El agua oscura se movía lentamente debajo, esperando. Detrás de ella, los hombres observaban. Esperaban verla dudar. Esperaban verla regresar. Elara se arrodilló. Colocó la batea sobre el hielo. Golpeó una vez con el pico para probar la superficie. El sonido seco resonó en el aire. El hielo resistió. Ella respiró hondo. En ese momento, recordó algo que nadie allí sabía. Recordó el día en que el Yukón le quitó a su padre. Recordó el hambre. Recordó las noches sin fuego. Recordó las puertas cerradas solo por ser mujer. Ese recuerdo no la debilitó. La endureció. Elara rompió el hielo con fuerza. 1, 2, 3 veces. El sonido fue fuerte. Algunos hombres dieron un paso atrás. El agua negra apareció, fría, peligrosa. Oye. Gritó uno. Eso es una locura. Elara no respondió. Metió la batea en el agua helada. Sus manos temblaron al instante. El dolor fue intenso, como cuchillos. Pero ella no soltó la batea. Movió la arena lentamente. Con cuidado. Como si cada movimiento fuera una decisión de vida o muerte. Nada. Sacó la batea. Volvió a intentarlo. Nada otra vez. Un hombre se rió. Te lo dijimos. Elara se puso de pie. El viento golpeó su cuerpo mojado. El frío quiso quebrarla. Pero ella levantó la mirada. No vine por permiso, dijo con voz firme. Vine por mi lugar. El silencio regresó al campamento. Elara recogió sus cosas y caminó río arriba, lejos de todos. Hacia un lugar olvidado. Un lugar donde nadie buscaba nada. Mientras los hombres la miraban alejarse, ¿no lo sabían aún? Pero acababan de presenciar el primer paso de una historia que el Yukón nunca olvidaría. Elara caminó durante horas sin mirar atrás. El campamento quedó lejos, junto con las risas y las miradas llenas de duda. El silencio del Yukón la rodeó. Solo se escuchaban sus pasos sobre la nieve y el sonido lejano del río. Ese silencio no era nuevo para ella. Elara había aprendido desde joven a vivir sin apoyo. Cuando su padre murió en una mina del Yukón, nadie ayudó a la familia. No hubo disculpas. No hubo justicia. Solo una tierra fría que seguía pidiendo más vidas. Desde ese día, Elara entendió algo simple y duro. Si quería sobrevivir, debía hacerlo sola. Mientras otros niños crecían con calor y comida, ella creció con frío y esfuerzo. Aprendió a reparar botas rotas. A contar cada grano de comida.
A no llorar cuando el hambre apretaba. Pero lo más difícil no fue el frío. Fue la gente. Cada vez que decía que quería trabajar como buscadora de oro, los hombres se reían. Algunos se burlaban. Otros se enojaban. Eso no es trabajo para mujeres, le decían. El Yukón no te quiere aquí. El Ara escuchaba todo en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba observando. Veía cómo hablaban los hombres. Cómo se movían. Cómo cometían errores. Muchos creían que la fuerza era gritar más fuerte. Ella entendió que la fuerza era resistir más tiempo. Ahora, sola frente al río olvidado, el Ara sintió el peso del cansancio. Sus manos estaban rojas. Sus piernas dolían. El estómago estaba casi vacío. Se sentó sobre una roca y cerró los ojos por un momento. El viento sopló con más fuerza, como si quisiera probarla otra vez. No me iré, susurró ella. No había nadie para escucharla, pero eso no importaba. El Ara se levantó y empezó a preparar su pequeño campamento. El fuego tardó en prender. La madera estaba húmeda. El frío se colaba por cada espacio. Finalmente, una llama débil apareció. Esa pequeña luz le recordó algo importante. No todo en la vida empezaba grande. Algunas cosas fuertes nacían pequeñas. Esa noche, el hambre fue peor. Solo tenía un poco de pan duro. Lo comió despacio, como si cada mordida fuera un tesoro. Luego se envolvió en su manta y miró el cielo oscuro. Las estrellas eran frías, pero constantes. Pensó en su padre. En cómo él creía que el Yukón podía dar oportunidades, pero también exigir un precio alto. Pensó en cómo murió trabajando duro, sin reconocimiento. El Ara apretó los dientes. Ella no estaba allí solo por oro. Estaba allí para demostrar que no estaba equivocada. Al amanecer, el frío fue aún más fuerte. El Ara se levantó con dificultad. Sus músculos dolían, pero su mente estaba clara. Tomó la batea y volvió al río. El agua seguía oscura. Tranquila. Engañosa. Mientras movía la arena, escuchó pasos a lo lejos. Se giró rápido. Eran hombres del campamento. Dos de ellos. Observaban desde lejos, sin acercarse. No vinieron a ayudar. Vinieron a mirar cómo fallaba. El Ara sintió la presión en el pecho. Pero no bajó la cabeza. Siguió trabajando, lenta y constante. Si iba a caer, no sería por rendirse. Sería luchando. Y el Yukón, silencioso y atento, seguía observando a la mujer que se negaba a desaparecer. El Yukón no esperó. El Ara despertó antes del amanecer con el cuerpo rígido y los dedos entumecidos. El fuego se había apagado durante la noche. El frío se metió en sus huesos como un enemigo paciente. Se sentó lentamente. Cada movimiento dolía. Respiró hondo y miró alrededor. Todo estaba blanco. Silencioso. Peligroso. El río seguía ahí, oscuro y tranquilo, como si nada pudiera tocarlo. Pero el Ara sabía la verdad. El Yukón nunca mostraba su peligro de frente. Se puso de pie con esfuerzo y caminó hacia el agua. Sus botas estaban duras por el hielo. Cada paso era pesado. Aún así, tomó la batea y comenzó a trabajar. El agua helada tocó sus manos. El dolor fue inmediato. Sus dedos casi no respondían, pero ella no se detuvo. Movía la arena con cuidado, una y otra vez. Su respiración salía en nubes blancas. Nada. Volvió a intentarlo. Nada otra vez. El Yukón parecía burlarse de ella. De repente, escuchó un sonido. Un crujido. El Ara levantó la cabeza. El hielo cerca de la orilla se movió. No se rompió, pero advirtió. Como un aviso. Ella dio un paso atrás, con el corazón latiendo fuerte. Tranquila, se dijo. Piensa. No corrió. No gritó. Esperó. El sonido paró. El Ara volvió a trabajar, esta vez más lejos de la orilla. El frío aumentaba.
Sus manos temblaban sin control. El cansancio pesaba como una carga invisible. Entonces lo escuchó. Un aullido. Lejano, pero claro. El ara se quedó quieta. Otro aullido respondió. Más cerca. Lobos. No uno. Varios. El ara miró alrededor. El bosque estaba oscuro. Las sombras parecían moverse. El miedo subió por su espalda como hielo. Regresó a su campamento rápido, sin correr. Sabía que correr era un error. Tomó una antorcha y la encendió con dificultad. La llama tembló, pero resistió. Los aullidos se escuchaban más cerca ahora. El ara levantó la antorcha con la mano firme, aunque su cuerpo quería huir. No hoy, susurró. Los lobos aparecieron entre los árboles. Ojos brillantes. Silenciosos. Observando. El ara no gritó. No atacó. Se mantuvo de pie. Los minutos pasaron lentos. El frío. El miedo. El silencio. Finalmente, los lobos se alejaron. El ara cayó de rodillas, respirando con fuerza. Había ganado. No con fuerza. Con control. Cuando el sol apareció, débil y pálido, el ara apenas podía moverse. Sus labios estaban partidos. Su estómago vacío. Sus manos hinchadas. Aún así, se levantó. Caminó de nuevo al río. Mientras trabajaba, notó algo diferente. El agua se movía más lenta allí. La arena era más pesada. Se detuvo un segundo. Miró alrededor. Ese lugar había sido ignorado por todos. Demasiado difícil. Demasiado frío. El ara sonrió por primera vez. Tal vez el Yukón no estaba atacando. Tal vez estaba probándola. Y ella seguía en pie. El ara no estaba sola. Lo sintió antes de escucharlo. Mientras trabajaba junto al río, el aire cambió. El silencio se volvió pesado. El ara levantó la cabeza despacio y vio a 3 hombres parados a cierta distancia. Eran del campamento. Sus abrigos eran gruesos. Sus miradas, duras. No habían venido por curiosidad. Habían venido a juzgar. «Todavía sigues aquí», dijo uno, con una sonrisa falsa. «Pensamos que ya te habrías ido». El ara no respondió. Siguió moviendo la arena con calma. Eso los molestó. «¿Crees que este lugar es tuyo?», preguntó otro. «Nosotros lo vimos primero». El ara levantó la mirada. «Entonces, ¿por qué no están trabajando aquí?». Los hombres se miraron entre sí. Uno dio un paso al frente. «Porque no vale nada», dijo. «Y tú tampoco». Las palabras fueron directas, como golpes. El ara sintió el calor en el pecho. No era miedo. Era rabia. Pero no dejó que se notara. «Pueden irse», dijo ella. «No les debo nada». Uno de los hombres soltó una risa fuerte. «Escúchala», dijo. «Cree que manda aquí». Otro escupió al suelo. «Este trabajo es para hombres». «Siempre lo ha sido». El ara se puso de pie lentamente. Sus manos estaban rojas. Su cuerpo cansado. Pero su espalda estaba recta. «El oro no sabe quién lo busca», dijo. «Solo responde a quien aguanta». Los hombres guardaron silencio por un momento. Luego, uno de ellos empujó su batea con el pie. La arena se derramó sobre el hielo. «Accidentes pasan», dijo con una sonrisa. El ara apretó los dientes. Por un segundo, pensó en gritar. En empujar de vuelta. En demostrar fuerza como ellos. Pero recordó algo importante. Ellos querían verla perder el control. El ara respiró hondo. Se agachó. Recogió la batea. Limpió la arena con calma. ¿Eso es todo?, preguntó. «Porque yo tengo trabajo que hacer». El hombre frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. «No durarás», dijo. «El Yukón te romperá».
El ara lo miró directo a los ojos. Ya lo intentó. El silencio fue incómodo. El viento sopló fuerte entre ellos. Los hombres se dieron media vuelta y se fueron, molestos, pero atentos. No se habían rendido. Y el ara lo sabía. Esa noche, el miedo volvió. No por el frío. No por los animales. Por la gente. El ara reforzó su campamento. Guardó sus pocas provisiones. Mantuvo el fuego encendido hasta tarde. Cada sonido la alertaba. Cuando el sueño llegó, fue ligero. Al amanecer, encontró huellas cerca de su tienda. Botas. Hombres. Nada fue robado. Fue una advertencia. El ara se quedó mirando las huellas durante un largo momento. Luego las borró con nieve. No me iré, dijo en voz baja. Ese día trabajó más duro que nunca. Sus manos sangraron. Su espalda dolió. Pero no se detuvo. Cada movimiento era un mensaje. Ella no estaba allí para agradar. Estaba allí para resistir. Y mientras el sol caía sobre el Yukón, el ara entendió algo claro. El frío era fuerte. La tierra era cruel. Pero el desafío más grande no venía de la naturaleza. Venía de quienes no podían aceptar que una mujer siguiera en pie. El Yukón eligió ese día para golpear más fuerte. El cielo amaneció gris, pesado, como si algo malo fuera a pasar. El ara sintió el cansancio en cada músculo cuando salió de su tienda. Sus manos estaban agrietadas. Sus labios, partidos. El hambre ya no era un aviso. Era una amenaza real. Caminó hacia el río con pasos lentos. El hielo parecía firme, pero el ara no confiaba en él. El Yukón nunca daba señales claras. Aún así, debía trabajar. Si no encontraba nada pronto, no tendría fuerzas para seguir. Se arrodilló cerca del agua y comenzó a mover la arena. El frío quemó su piel. Respiró hondo y siguió. De pronto, el hielo crujió. El sonido fue fuerte. Cercano. El ara levantó la cabeza, con el corazón acelerado. Antes de que pudiera moverse, el suelo bajo sus pies se rompió. El agua helada la atrapó. El dolor fue inmediato, como cuchillos entrando en su cuerpo. El aire salió de sus pulmones. El ara gritó, pero el viento se llevó el sonido. Trató de levantarse. No pudo. El agua tiraba de ella con fuerza. Sus piernas estaban atrapadas. El frío empezó a adormecerla. Por un segundo, pensó que ahí terminaría todo. Recordó a su padre. Recordó el campamento riendo. Recordó las huellas cerca de su tienda. El Yukón ganaría. No. Esa idea encendió algo dentro de ella. El ara clavó los dedos en el hielo roto. La piel se rompió. La sangre se mezcló con el agua negra. Con un último esfuerzo, empujó su cuerpo fuera del río. Cayó sobre la nieve, jadeando, temblando sin control. Estaba viva. Pero apenas. Arrastrándose, llegó a su campamento. No sentía los pies. Apenas sentía las manos. Intentó encender el fuego. Falló una vez. 2 veces. La tercera chispa prendió. El ara lloró. No de miedo. De cansancio. Se envolvió en su manta, pegada al fuego débil. El cuerpo temblaba sin parar. El dolor era intenso. Cada respiración dolía. Pasaron horas. O tal vez minutos. El tiempo perdió sentido. Cuando el temblor disminuyó, llegó el silencio. Un silencio peligroso. El ara sintió que el sueño la llamaba. Un sueño profundo. Fácil. Demasiado fácil. No, susurró. No todavía. Se obligó a moverse. A pensar. A recordar por qué estaba allí. No era solo por oro. Era por respeto. Era por existir. Cuando el sol comenzó a caer, el ara logró ponerse de pie. Caminó lentamente hasta el río otra vez. Cada paso era una batalla.
Miró el lugar donde había caído. El agua seguía moviéndose, tranquila. Como si nada hubiera pasado. El ara tomó la batea con manos temblorosas. No me llevarás, dijo en voz baja. Movió la arena una vez más. Y entonces lo vio. Un brillo. Pequeño. Claro. El ara parpadeó, pensando que el frío la engañaba. Movió la arena otra vez. El brillo seguía ahí. Su corazón latió con fuerza. No era mucho. Pero era real. El yukón casi la había matado. Pero también acababa de responder. Se quedó inmóvil, mirando el pequeño brillo en la batea, como si temiera que desapareciera al parpadear. El frío seguía mordiendo su piel. El cuerpo dolía. Pero su mente estaba despierta como nunca. Volvió a mover la arena con cuidado. El brillo seguía ahí. No era una ilusión. No era esperanza falsa. Era oro. El ara cerró los ojos por un segundo. Respiró lento. Profundo. No gritó. No rió. Sabía que el yukón castigaba a quienes se confiaban demasiado rápido. Siguió trabajando. El agua helada tocó sus manos una y otra vez. El dolor regresó, pero ya no importaba. Cada movimiento era preciso. Cada decisión, pensada. Con cada pasada de la batea, aparecían más chispas doradas. Pequeñas. Irregulares. Reales. El ara sintió algo nuevo en el pecho. No era alegría. Era validación. Todos los días de frío. Las burlas. El casi morir en el río. Nada había sido en vano. Miró alrededor. Nadie. El lugar seguía olvidado. El arroyo lento, ignorado por los hombres, ahora hablaba solo con ella. El yukón no gritaba. Susurraba. Y el ara estaba escuchando. Guardó con cuidado las pequeñas piezas de oro en una bolsa de tela. No era riqueza todavía. Pero era prueba. Prueba de que su decisión había sido correcta. Volvió al campamento cuando el sol ya estaba alto. Caminó despacio, cuidando cada paso. El cuerpo todavía estaba débil. Al llegar, sintió las miradas. Los hombres notaron algo diferente. El ara caminaba igual de cansada, pero su mirada había cambiado. ¿Sigues viva?, preguntó uno con burla. El ara no respondió. No tenía nada que explicar. Se sentó cerca del fuego común, secando sus manos en silencio. Sacó un pedazo pequeño de oro y lo colocó sobre una piedra. El sonido fue claro. Metal real. El campamento quedó quieto. Uno de los hombres se acercó. Sus ojos se abrieron. ¿Dónde lo encontraste? El ara levantó la mirada lentamente. Donde ustedes no miraron. El silencio se volvió pesado. Algunos hombres fruncieron el ceño. Otros bajaron la cabeza. Nadie se rió. Ese lugar no vale nada, dijo uno, inseguro. El ara se puso de pie. Valía lo suficiente para mí. No dio más detalles. Esa tarde, varios hombres intentaron seguirla. El ara lo notó. Cambió de camino. Esperó. Observó. Sabía que ahora el peligro no venía del frío. Venía de la ambición. Esa noche, escondió el oro con cuidado. Protegió su campamento mejor que antes. El fuego ardió bajo. El silencio era tenso. El yukón había cambiado. Y ella también. El ara entendió algo importante. Encontrar oro no era el final. Era el comienzo de otra lucha. Una lucha por defender lo que había ganado con sangre y esfuerzo. Mientras el viento golpeaba su tienda, el ara apretó el pico entre sus manos. Ya no estaba pidiendo permiso al yukón. Ahora estaba reclamando su lugar. El oro cambió todo. No de inmediato. Pero lo suficiente. Desde el amanecer, el ara sintió que algo era distinto. Las miradas ya no eran de burla. Eran largas. Calculadoras.
Los hombres hablaban en voz baja cuando ella pasaba. El campamento estaba despierto antes de tiempo. Uno por uno, comenzaron a acercarse. Escuché que encontraste algo, dijo un hombre alto, fingiendo calma. Solo un poco, respondió el ara, sin levantar la voz. Podemos trabajar juntos, añadió. Es mejor así. Más seguro. El ara lo miró. Yo ya trabajo sola. El hombre sonrió, pero sus ojos no. Aquí nadie trabaja solo por mucho tiempo. Eso no fue una oferta. Fue una advertencia. El ara siguió caminando. Más tarde, otro hombre se acercó. Tenía mejor ropa. Una voz más suave. Te compro el lugar, dijo. Buen precio. Te irías viva y tranquila. El ara negó con la cabeza. No está en venta. El hombre suspiró. El Yukón no es justo. Lo sabes. Yo tampoco, respondió ella. Las ofertas siguieron. Algunas amables. Otras agresivas. Todas tenían algo en común. Querían lo que ella había ganado. Esa tarde, el ara notó huellas cerca de su arroyo. Nuevas. Muchas. Los hombres estaban probando límites. El miedo volvió a aparecer. No fuerte. Pero constante. El ara sabía que debía decidir algo pronto. Esa noche, se presentó en el fuego común. No solía hacerlo. El campamento quedó en silencio cuando se acercó. No vine a robar, dijo con voz firme. No vine a quitarle nada a nadie. Nadie habló. Elegí un lugar que ustedes ignoraron, continuó. Trabajé sola. Sangré sola. Casi muero sola. Algunos hombres bajaron la mirada. No les debo oro, dijo. No les debo respeto. Pero tampoco busco pelea. Un hombre dio un paso adelante. El mismo que se había burlado de ella el primer día. Aquí mandan los fuertes, dijo. El ara lo miró sin miedo. Entonces miren bien. Sacó su bolsa de oro y la volcó sobre una piedra. El brillo fue claro bajo la luz del fuego. Esto no me lo regalaron, dijo. Me lo gané. El silencio fue total. Por primera vez, nadie se rió. Nadie habló. El respeto llegó como llega en el Yukón. Lento. Forzado. Real. Algunos hombres se alejaron. Otros asintieron con la cabeza. No como amigos. Como iguales. Esa noche, nadie siguió a el ara. El arroyo quedó tranquilo. El viento siguió soplando, pero ya no sonaba como amenaza. El ara se sentó frente a su tienda y miró el cielo oscuro. Las estrellas seguían ahí, firmes, como siempre. Ella también. El Yukón no la había vencido. Los hombres tampoco. Pero el ara sabía que aún faltaba algo. No había venido solo a resistir. Había venido a dejar huella. Y el final de su historia estaba cerca. El Yukón volvió a cubrirlo todo con silencio. El ara estaba sola junto al arroyo, como el primer día. El viento seguía siendo frío. La tierra seguía siendo dura. Nada había cambiado alrededor. Pero ella sí. Sus manos aún estaban marcadas por el trabajo. Sus botas seguían gastadas. No parecía una leyenda. No parecía una vencedora. Parecía alguien que había sobrevivido. El oro ya no era solo promesa. Era realidad. Poco a poco, el ara había asegurado su reclamo. Sin gritos. Sin amenazas. Solo con constancia. Los hombres del campamento ya no se reían. Algunos la saludaban con la cabeza. Otros la evitaban. Nadie se atrevía a tocar su trabajo. No por miedo. Por respeto. Una mañana, un joven llegó al campamento. Era nuevo. Miraba todo con nervios. Alguien le señaló el arroyo de el ara. Ahí trabaja ella, le dijeron. No te acerques sin permiso. El joven miró sorprendido. ¿Ella? El ara escuchó la palabra. No se giró.
Siguió trabajando. Había aprendido algo importante. No necesitaba que la defendieran. Ya lo había hecho sola. Con el paso de las semanas, el clima cambió. El deshielo llegó. El trabajo se volvió más difícil. Más peligroso. Muchos hombres se fueron. El ara se quedó. Sabía cuándo parar. Cuándo avanzar. Cuándo escuchar al río. El Yukón seguía probándola, pero ya no como enemigo. Ahora era un acuerdo silencioso. Una tarde, el ara encontró algo más que oro. Entre las piedras apareció una vieja marca de mina. Un lugar abandonado. Olvidado. Como ella lo había sido alguna vez. Se detuvo un momento. Pensó en su padre. En todo lo que perdió. En todo lo que nunca tuvo. Y entendió algo claro. Ella no podía cambiar el pasado. Pero sí podía cambiar lo que venía después. Días más tarde, dejó parte de su comida cerca del camino. No por debilidad. Por decisión. Para quien llegara después sin nada. Nadie la vio hacerlo. Eso estaba bien. Cuando el invierno volvió a cerrar el Yukón, la historia de El Ara empezó a correr de boca en boca. No como un cuento exagerado, sino como un hecho incómodo. Una mujer había resistido. Una mujer había encontrado oro. Una mujer no había pedido permiso. Algunos hombres decían que fue suerte. Otros decían que fue terquedad. El Yukón sabía la verdad. Una noche, el ara se sentó frente al fuego, sola. El viento soplaba fuerte. Igual que siempre. Pero ya no la empujaba. Miró las llamas y sonrió, apenas. No había ganado el Yukón. Nadie lo hacía. Pero había ganado algo más difícil. Su lugar. Cuando se levantó al amanecer, tomó su pico, ajustó su abrigo y volvió al río. No como una intrusa. Como alguien que pertenecía. Y en una tierra que rompió a muchos hombres fuertes. El ara dejó una huella que nadie pudo borrar. El Yukón no cambió por ella. Ella cambió lo que significaba sobrevivir en él.